Hola, amigos de Relatos de Pesadilla. En esta ocasión te tengo un relato. Esta historia narrada por nuestra amiga la maestra Rocío del canal de YouTube Izquierda de Nacimiento. Te voy a dejar el link de su canal en la descripción de este video. Así que quédate con nosotros, entérate y ponte cómodo. No sin antes recordarte que te suscribas a este canal, nos apoyes con tu like y sobre todo comparte nuestros videos para que más personas lo vean. Y ahora sí, comenzamos. Querido amigo, hoy te voy a narrar la historia de los colgados. Espero que se escuche mi voz porque ando un poco lastimada de la garganta. Pero bueno, ahí va, la historia de los colgados. Eran los años 80, cuando yo era pequeña y convivía mucho con mi abuelo paterno, porque la casa de mis padres estaba a un costado de la casa de mis abuelos paternos. En ese tiempo mi madre se enfermaba constantemente y tenía que venirse a la Ciudad de México. Yo te estoy hablando del estado de Tlaxcala, de un poblado que se llama San Francisco. Entonces mi madre se tenía que venir a la Ciudad de México a las consultas médicas y por lo general mi padre la acompañaba o a veces venía sola. Pero cuando eso ocurría, a mí me atendía mi abuelo paterno. Entonces, él nos dejaba todo el día en la casa, a mí y a mi hermano, que éramos pequeños, pero él por lo general llegaba como eso de las 6 de la tarde, ya a revisar que tuviésemos la tarea terminada. Y también que se preparara uno, ahí se acostumbraba a bañarse en la noche para irse al siguiente día a la escuela ya bañado. Entonces él llegaba a vigilar que estuviésemos bañados, que cenáramos y bueno. Mi abuelo era muy dado a dormirse temprano, pero yo no. Yo por lo general me dormía tarde y entonces mi hermano solía decir, vente, vamos a ver películas de terror. Entonces, cuando yo te hablo de las películas de terror de esa época, las películas de terror eran las de Santo y Blue Demon, contra las mujeres vampiras, etc. Entonces, eran los primeros años de los 80, entre el 80 y 81. Entonces, mi abuelo se enojaba mucho porque no podía dormir con el ruido de la tele y por más que apagábamos la luz, él se molestaba bastante, nos apagaba la televisión. Al darse cuenta que nosotros veíamos películas de terror, yo creo que fue como su intención empezar a que yo cambiara y que me acostara temprano. Entonces, él me empezó a narrar historias de ahí, de San Francisco. Mi abuelo, que se llamaba Luis, me decía que a él le tocó vivir la época de la Revolución Mexicana. Y ahí en San Francisco había un barranco te estoy hablando de unos 3 metros de altura, 3, 4 metros de altura en las zonas bajas, y en las zonas más altas habían hasta unos 20, 25 metros de altura. Entonces ese barranco estaba un poco cerca de la casa. Entonces él empezó un día platicándome acerca de los colgados. Y él me decía que cuando era pequeño, por lo general en esa población, por ese barranco circulaban los revolucionarios. Y me decía que por lo general pasaba alguna persona y los revolucionarios que se encontraban en ese espacio resguardándose, le preguntaban al que pasara, ¿de qué bando eres? Y decía mi abuelo, por decir, los que se habían refugiado a lo mejor eran carrancistas. Y si pasaba alguien y decía, pues yo soy huertista, y decían, no, pues a darle muerte. Y dice que los mataban, pero para matarlos, dice que los atrapaban y que se subían a lo más alto del barranco y que entonces tiraban una cuerda y que ahí los colgaban. Entonces mi abuelo me narraba que cuando él era muy pequeño,
solía pasar por ese barranco porque en ese tiempo mi abuelo tenía ganado, los padres de mi abuelo tenían ganado y que llevaba a pastar a su ganado, y que él cuando iba pasando veía ahí a los colgados, y que luego era muy común en ese tiempo. Para esto me llegó a platicar que a él le daba mucho miedo, que después incluso cuando llegaba a su casa ya para el anochecer, que hasta soñaba las caras de los colgados. Y que también a veces ocurría con los bandos contrarios. A veces, dice, los huertistas llegaban y se refugiaban por ahí y pasaban que no, que los maderistas o que los zapatistas, dice, y los asesinaban. Del mismo modo. Entonces, mi abuelo un día me dijo que yo tuviese mucho cuidado, que cuando fuese a ese barranco, pues por lo general hasta me dijo, te voy a indicar dónde es la zona, no pases por esa zona, porque mucha gente sigue viendo a los colgados, porque son almas que no se han podido ir. Entonces, fíjate, Luis, que yo en una ocasión me fui a la primaria, y resulta que no llegó el maestro que me atendía, y yo iba con mi hermano, pero pues él iba en otro grupo. Entonces resulta que nos dejaron salir temprano y el director se enojaba si nosotros nos quedábamos ahí en la escuela. A fuerza quería que nos fuésemos a nuestra casa. Entonces, pues a mí me daban mucho miedo los perros, y entonces yo le pedí a un vecino que vivía cerca que me esperara, que nos íbamos juntos, porque a mí me daban miedo los perros. Y efectivamente el vecinito me esperó, pero después él era muy miedoso, miedoso de los enigmas, del terror, pero por ejemplo él no le tenía miedo a los perros. Entonces en ese tiempo yo me creía la muy valiente. Y no te miento, ya jugamos un rato hasta que el director nos echó de la escuela, y entonces nosotros nos tuvimos que ir. En ese tiempo se acostumbraba que si no obedecías a los maestros te pegaban. Entonces el director iba ya con su cinturonzote para golpearnos, y nosotros nos echamos a correr para escapar y pues ya irnos para nuestra casa. Entonces mi vecinito me dijo, oye, pues yo tengo mucha sed. Me dijo, yo traigo dinero, te invito a una paleta. Y fuimos a comprar, eran de esas congeladas, no creas que eran paletas así todas bien hechecitas de fábrica, no, eran de esos jugos congelados. Ya total que nos tocó tomarnos el jugo congelado, y entonces ya como que nos despejamos, y yo le dije, vente, vámonos a jugar, vamos jugando. Y olvidé lo que me había dicho mi abuelito. Entonces, no te miento, nosotros íbamos caminando, estábamos chicos, cargando nuestros útiles escolares, y empezamos a circular por la barranca, y yo le dije, vámonos por la barranca, vamos a ver, y el niño me dijo, no, es que ahí espanta. No, vámonos por la barranca, se llama el muchachito Antonio, que por cierto era primo lejano. No, vámonos, Toño, le dije, por la barranca, vamos, y ahí vamos recolectando piedras, hay unas piedras muy bonitas, etcétera. Y había un lugar que era manantial. Yo le decía, vamos a tomar agua del manantial. Órale, pues, convencí al niño. Que llegamos al manantial, y no me lo vas a creer, pero nosotros cuando nos asomamos hacia el manantial para extraer agua, vimos la imagen de era una mujer. Se veían los cabellos así todos despeinados. No le vimos el rostro, pero hubo algo. Empujó nuestras cabezas hacia el agua, como si nos quisiera ahogar. Entonces, pues yo me espanté, y yo pensé que había sido Toño el que me empujó, porque de repente no, o sea, yo recuerdo perfectamente haber visto esa cabeza de una mujer. Le vi incluso parte del vestido, era blanco, por cierto, pero cuando saqué la cabeza del agua y volteé a ver, no había nadie, absolutamente nadie. Y vi que Toño también sacó la cabeza y me dijo, ¿por qué me empujaste, Rocío? Yo le dije, Toño, tú fuiste el que me empujó. Y me dijo, no, es que fue una mujer, y aquí la única mujer pues eres tú. Que yo también vi a la mujer, pero yo no creo que la mujer nos haya empujado, fuiste tú, Toño, porque no hay ninguna mujer. Mira, voltea. Desde ahí yo vi que Toño empezaba a temblar.
porque se le veía el cuerpo, o sea, temblaba. Entonces le dije, ay, no tiembles, no tengas miedo, no hay nadie. Dije, fuiste tú el que me empujó. Y bueno, entre miedo, yo le dije, pues ya mejor vámonos a nuestra casa. Seguimos caminando, pero por fuerza tuvimos que pasar cerca de donde estaba el área que me había dicho mi abuelo. Entonces yo empecé a tener un dolor de cabeza y recordé justo lo que mi abuelo me dijo, pero era un dolor de cabeza muy intenso. Y Toño, pues ahí con su temblor de miedo y se acercaba a mí y me decía, es que ya vámonos, tengo miedo. Yo le decía, con calma, si es que me duele la cabeza, tranquilo. Íbamos avanzando cuando de repente oímos el ruido de borregos atrás de nosotros. Entonces yo volteé porque dije, ay, si vienen borregos, vienen perros, y a mí me daban mucho miedo los perros. Entonces volteé y no había ningún borrego. Pero no me lo vas a creer, Luis. Yo sí alcancé a ver que algo colgaba hacia el fondo del barranco, como si fuera parecía como un espantapájaro ahí, o como si fueran de esas bultos que ponen en el periodo de Día de Muertos colgando. Entonces, pues yo me asusté mucho y me desvanecí. Pero Toño rápido me jaló, me llevaba agüita, él llevaba una botella de agua y me la aventó en la cara. Entonces me dijo, vámonos, Rocío, se escuchan ruidos muy feos. Y no te miento, Luis, pero entre más corríamos, oíamos voces, como si la gente caminara, como si hubiese mucha gente, y en realidad no pasaba gente, porque no era horario como para ir la gente de ese pueblo se levantaba muy temprano y desde muy temprano se iba a los campos. Entonces no era horario como para que la gente circulara hacia sus campos. Tampoco era horario como para que regresara de sus campos hacia su casa. Entonces, de verdad, Luis, yo creo que esa experiencia me provocó mucho miedo. Llegamos como pudimos hasta donde ya habían más casas y los perros nos veían y se escondían como si nos tuviesen miedo. Yo llegué a la casa y casualmente era un periodo en el que mi mamá había ido al médico. Entonces lo primero que hice fue pasar a la casa de mi abuelo a avisarle que no había tenido clases y que había llegado, y mi abuelo me dijo que me vio muy pálida. Entonces me preguntó, me dio agüita y me dijo, ¿qué tienes? Entonces yo le dije lo que había pasado y me dijo, Rocío, no pases por allá, que no ves que la gente que ve a sus muertos se le tuerce el cuello y muere. Yo le platiqué que me había desvanecido y me dijo, pues de milagro estás aquí, porque toda la gente que ve a los colgados muere. Entonces, como verás, Luis, es una historia. A partir de entonces yo he tenido pesadillas a lo largo de mi vida respecto a ese barranco. Alguna vez soñé, por ejemplo, que ahí aparecía un perro blanco que me llamaba y que amablemente me decía que no me iba a hacer nada, que ese perro en otra vida había estado muy cercano a mí. Entonces, yo creía que era miedo hacia los perros, era mi miedo que se estaba reflejando. También en otras ocasiones llegué a soñar la altura de los barrancos, que a mí incluso después de esa experiencia me empezaron a dar miedo. Y en los sueños llegué a ver a gente que soltaba la cuerda de las personas que atrapaban de los bandos contrarios revolucionarios. Entonces esa historia que me contó mi abuelo se convirtió en mi pesadilla, porque en varias ocasiones tuve la misma pesadilla, hasta la última, que poco antes de que muriera mi abuelo, que soñé que tocaban la puerta de mi casa, y cuando yo abría la puerta de mi casa, quien aparecía era una silueta, porque parecía una persona que llevaba una gabardina larga, no se le veía bien el cuerpo, pero cuando yo le daba la mano era un esqueleto. Y entonces alcancé a verle la cara, pero era un esqueleto. Esa fue mi última pesadilla, porque relacionada con este tema, porque mi abuelo enseguida murió.
Y bueno, te dejo con una historia más de tus relatos de pesadilla. Nos vemos pronto para contarte una más.